el en vivo. Tranquilas, doctora, que por aquí se puede hablar. Que no las tengo bueno. ahí. ¿Podemos hablar? Bueno. Qué bueno, yo. Todas calladas. Pero yo todavía no me veo, ¿cierto? No, doctora, solamente El es banner, solo el banner. Aquí. Okay. ¿Se están conectando, Alvarito, sabes? ¿Ya te conectaste? Ahí está Humber. Claro, yo lo necesito para que él va a salir de dermatólogo ya, él no. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. También quiero agradecer al equipo que hace posible este encuentro el primer sábado de cada mes. Vamos a dar unos segunditos para que la gente termine de conectarse. Quisiera dar una información. Estas jornadas académicas de dermatología quedan en la página de YouTube de la Fundación Valle de Lili, para las personas que quieran volver a verlo o que no lo han podido ver en vivo. Mi nombre es Liliana Muñoz. Las personas que no me conocen, soy dermatóloga de la Fundación Valle de Lili. Les doy la bienvenida para esta jornada académica de dermatología, la cual hacemos el primer sábado de cada mes. Es una actividad académica que se realiza en conjunto con el posgrado de dermatología de la Universidad Libre. Inicialmente la empezamos de manera presencial, pero ahora por efectos de la pandemia la estamos haciendo de manera virtual.
Entonces están todos cordialmente invitados el primer sábado de cada mes. En esta oportunidad, en la jornada académica del mes de junio, vamos a tener dos temas. Primero es carcinoma de células de Merkel, a cargo de la doctora María Claudia Pérez, residente de segundo año de dermatología de la Universidad Libre. El segundo tema va a ser COVID y el uso de terapia inmunomoduladora en dermatología, a cargo de la doctora María Fernanda Hernández, residente de dermatología de segundo año de la Universidad Libre. Quiero decirles que después de cada conferencia vamos a tener unos minuticos para preguntas o inquietudes o comentarios. Las pueden escribir en el chat y yo se las leo a cada una de las conferencistas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a la doctora María Claudia Pérez y su tema, carcinoma de células de Merkel. Bueno, buenos días, gracias doctora. El tema mío de hoy es carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de células de Merkel es una neoplasia cutánea neuroendocrina, es uno de los cánceres más agresivos, afortunadamente uno de los más raros, es más común en población caucásica. Aproximadamente el 50% de este tipo de cáncer hace metástasis a ganglios linfáticos y entre un 25 y 50% van a desarrollar recurrencias. El melanoma es mucho más frecuente que el carcinoma de células de Merkel, siendo el melanoma uno de los cánceres de piel no tan frecuente. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la incidencia está entre 0.6 por 100.000 personas año en Estados Unidos, estos son datos del año 2009, y entre 1.6 por 100.000 personas año en Australia, datos dados hasta el 2010. En Latinoamérica no se tienen datos fuertes porque la mayoría son reportes de caso debido a lo raro de este tumor. En Estados Unidos, Países Bajos, Suecia, la incidencia ha ido en aumento desde el año 2005. Esto se cree que es debido a dos causas. Una, por el envejecimiento de la población y otro, por la mejoría en los métodos diagnósticos de este tipo de cáncer. La relación hombre-mujer se da entre 8 a 1 y es 5 a 13 veces mayor en pacientes inmunosuprimidos, teniendo principalmente pacientes VIH y pacientes con trasplante de órgano sólido. Es la segunda causa de muerte en el mundo por tumores cutáneos después del melanoma, lo cual le da una relevancia en cuanto a saber su clínica y poder hacer el diagnóstico oportuno. La edad media del diagnóstico de estos pacientes es entre 75 y 80 años. Muy rara vez se hace un diagnóstico en menos de 60 años, aproximadamente el 12%. La supervivencia a 5 años es más o menos un 60% en Estados Unidos, estos datos del 99, y un 40% en Australia, datos del 2010. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para esta patología, el principal es la edad avanzada. Este tipo de cáncer se ve en pacientes mayores de 50 años. El otro es la radiación ultravioleta. Por eso, uno de los países donde más se ve incidencia de este tipo de cáncer de piel es en Australia. Otro factor es la inmunosupresión, principalmente pacientes con trasplante de órgano sólido y VIH, pero también se han encontrado en pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con otro tipo de patologías oncológicas como leucemia linfocítica crónica y linfoma no Hodgkin. Otro de los factores importantes a tener presente es la fototerapia UVA extensa. La Asociación Europea de Dermatología recomienda no más de 200 sesiones, lo que se consideraría ya fototerapia extensa. Y enfermedades inflamatorias crónicas como artritis reumatoide y diabetes.
y estas me van a predisponer a que la presentación del cuadro sea mucho más temprano y tenga un curso mucho más agresivo. El antecedente de melanoma es otro factor de riesgo importante y está reportada la exposición crónica a arsénico, pues que sabemos que es un conocido carcinógeno. Ya en cuanto al origen celular de este tipo de tumores, está muy debatido. Se le llamó carcinoma de células de Merkel porque sus células son similares a las células de Merkel fisiológicas, pero todavía no se ha podido encontrar una evidencia sólida en que sea derivado de estos tipos de célula. Tenemos en este gráfico, hacia el lado izquierdo, la célula de Merkel normal va a tener su progenitor epitelial, que por medio de un factor de transcripción llamado ATOH1 va a diferenciarse a células de Merkel de forma fisiológica. Pero ¿qué pasa? Por el influjo de la radiación ultravioleta o del poliomavirus, estas células de Merkel fisiológicas se van a convertir en células de Merkel tumorales. Pero hay otra cosa, las células epiteliales también a su vez pueden, por medio de la radiación ultravioleta o por causa del poliomavirus, tener una disrupción de la vía del retinoblastoma, que sabemos que es una proteína supresora de tumores, y convertir este tipo de células en unas células similares al fenotipo de células de Merkel y me va a desencadenar en el desarrollo del tumor. Otro de los postulados está que los fibroblastos pueden ser también como un posible origen de este tipo de tumores, porque por medio de la acción del poliomavirus van a tener la disrupción de esta vía del retinoblastoma y van a adquirir las características tumorales. Y el último postulado es que puede ser derivado de unas células pre o pro B. También esto a causa del poliomavirus, que me va a dar toda esta disrupción de la vía supresora tumoral y va a desencadenar en un carcinoma de células de Merkel. Pero entonces tenemos unos pro y unos contra de por qué puede ser ciertas células y por qué las otras no. Entonces, de células de Merkel, para contextualizar, a favor que se van a identificar gránulos secretores densos en las células del carcinoma de células de Merkel, similares a las células de Merkel fisiológicas. Además, van a compartir la inmunohistoquímica. Pero, ¿qué tenemos en contra de que el origen sea las células de Merkel? Estas células de Merkel fisiológicas no van a tener actividad mitótica y además las células de Merkel, al ser unos mecanorreceptores, van a estar ubicadas principalmente en palmas y plantas y va a estar en contravía de la ubicación del carcinoma de células de Merkel, que es principalmente cabeza y cuello. Además, se ha visto en estudios que las células de Merkel fisiológicas no sufren transformación por antígenos del poliomavirus. En cuanto a las células epiteliales, tenemos a favor que ellas tienen habilidad de diferenciarse también en células de Merkel fisiológicas y el carcinoma de células de Merkel se ha visto asociado a otras patologías de origen epitelial, como el carcinoma escamocelular. Pero ¿qué tenemos en contra? Que el carcinoma de células de Merkel principalmente es dérmico e hipodérmico y se ve esa falta de conexión epidérmica en la mayoría de casos, lo que me descartaría las células epiteliales como un posible origen. Otro, en cuanto a los fibroblastos y células madre dérmicas, tenemos a favor que estas son un sitio de replicación del poliomavirus y que hay habilidad de los antígenos del poliomavirus en inducir transformación de este tipo de células. Pero ¿qué tenemos en contra? Que no hay una prueba que los fibroblastos adquieran un fenotipo de células de Merkel. Y en cuanto a las células pre y pro B, tiene a favor que hay una asociación epidemiológica del carcinoma de células de Merkel con las neoplasias de células B, como les nombré anteriormente, y que se ha detectado poliomavirus en algunas neoplasias B. Pero que está en contra, que no hay prueba de que las células B adquieran un fenotipo de células de Merkel fisiológicas. Entonces esto todavía está muy debatido, hay unos a favor de unas células, otro en contra, pero es importante que ustedes tengan presente que pueden tener varios tipos de origen, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es. El poliomavirus. El poliomavirus es un componente de la microbiota normal, cutánea,
Su infección primaria es usualmente asintomática, se va a adquirir en la infancia y va a estar detectado en la mayoría de muestras de piel sana, en personas sanas. Pero en el 2008 se mostró y se encontró que había una asociación del poliomavirus con el carcinoma de células de Merkel. Ya para el año del 2010 se encontró que el carcinoma de células de Merkel tiene un poliomavirus que va a expresar unos antígenos T transformados que van a estar codificados por el mismo virus y estos se van a llamar antígeno T grande o LT o antígeno T pequeño o ST. El antígeno grande o LT del poliomavirus va a ser una versión truncada diferente a su tipo wild type. Este antígeno va a inactivar la proteína del retinoblastoma, que sabemos que es un conocido supresor tumoral, y va así promover el ciclo celular, facilitando la formación tumoral. Además, este antígeno truncado LT va a dar defectos en la región C-terminal, evitando la replicación viral. Entonces, este antígeno LT es importante porque va a promover la oncogénesis por su unión a las proteínas del retinoblastoma, y por otro lado, no va a facilitar la replicación del ADN viral. Entonces, acá un gráfico como para entender un poco mejor, tenemos el poliomavirus, se da la infección viral, se van a expresar sus dos antígenos principales, el antígeno grande y el pequeño. El antígeno LT va a estar expresado en su versión truncada o mutada y este se va a unir a la proteína del retinoblastoma inactivándola. Así, por otro lado, va a permitir que el antígeno ST se una a este factor de transcripción y va a activar la transcripción y va a facilitar la progresión del ciclo celular, dando proliferación celular descontrolada, produciendo el tumor. Hay modelos que sugiere el antígeno ST es responsable de la tumorogénesis, mientras que el antígeno LT la va a mantener. Entonces, con la presencia y con el descubrimiento del poliomavirus en este tipo de cáncer, se hicieron dos diferencias. Una cosa es tener un carcinoma de células de Merkel poliomavirus positivo y otra muy diferente, tener poliomavirus negativo. Tenemos que en el carcinoma de células de Merkel, poliomavirus positivo, va a haber una integración clonal del ADN del virus, va a haber la expresión de los antígenos T grande y pequeño y el grande en su versión truncada y no va a tener la marca mutacional de la radiación ultravioleta. Mientras que en el carcinoma de células de Merkel, poliomavirus negativo, no vamos a tener presencia de ADN viral, no va a haber expresión de estos antígenos T y va a tener una alta tasa mutacional que va a estar inducida por la radiación ultravioleta. Entonces tenemos que los principales desencadenantes oncogénicos del carcinoma de células de Merkel va a ser, por un lado, los que tienen poliomavirus positivo, la presencia de las oncoproteínas LT y ST, mientras que en los carcinomas poliomavirus negativo va a ser más por la marca de la radiación ultravioleta y esto le va a conferir más agresividad al tumor. Ya en cuanto a la clínica, tenemos que este tipo de cáncer se parece inicialmente a muchas otras patologías que incluso pueden ser de origen benigno. No está sospechado casi en el 99% de los casos, pero sí vamos a tener que tiene un crecimiento rápido. Usualmente la lesión es una lesión solitaria, va a tener una forma de domo o va a ser nodular, su color tiende a ser rojizo o azul violáceo. Puede haber forma de placas, pero este tipo de presentación se va a dar más en tronco y no es la usual. Vamos a tener ulceración, pero ya en estadios avanzados. Usualmente se va a presentar en áreas fotoexpuestas, sobre todo cabeza y cuello, pero hay reportes de Merkel en extremidades y en glúteos. Y este tipo de cáncer es asintomático. Vemos acá las diferentes formas de presentación. Por ejemplo, esta puede confundirse con cualquier patología e incluso una patología que no tenga tanto impacto como Merkel y pues ya obviamente formas que son claramente malignas.
Entonces, esta apariencia benigna de las lesiones en el carcinoma de células de Merkel, asociado al cuadro clínico y la evolución rápida del tumor, más la edad del paciente, son las que me van a obligar a hacer una biopsia e inmunohistoquímica para un diagnóstico definitivo. Este no se puede hacer solo con clínica. ¿Pero qué pasó? Como muchas veces el diagnóstico ni siquiera se sospechaba, en el año 2008 se creó este acrónimo que era el que me ayudaba y me facilitaba a tener claras las características clínicas para yo sospechar que se podía tratar de un Merkel. Entonces este es el acrónimo AEIOU. La A es para asintomático, la E es para expansión rápida, la I es para inmunosupresión, la O es para mayores de 50 años y la U se refiere a exposición a radiación ultravioleta. Entonces, esto es una herramienta que puede ayudar a uno a enfocar un poco el cuadro que presenta el paciente. En cuanto a la dermatoscopia, no tiene hallazgos específicos, no es prioritaria para hacer el diagnóstico, pero se han encontrado unos hallazgos que son como comunes entre los Merkel que se han analizado y tenemos las áreas rojo lechosas, unos vasos de patrón polimorfo irregulares, se han encontrado puntos rojos y desorden arquitectural, lo que me va a sugerir que es algo maligno, pero obviamente no es mandatorio dermatoscopia en este tipo de cáncer. En cuanto a la asociación con malignidad secundaria, hasta el 55% de los pacientes que se presentan con Merkel tienen una malignidad previa o incluso actual. Como dije anteriormente, hay mayor riesgo en pacientes inmunosuprimidos y puede ser previa o concomitantemente. Y el diagnóstico previo de otros tipos de cáncer como carcinoma escamocelular, carcinoma vasocelular, melanoma, leucemia linfocítica crónica, da mayor riesgo de desarrollar carcinoma de células de Merkel. Pero el carcinoma escamocelular es el que más comúnmente se ha visto adyacente o entremezclado con patología tumoral de Merkel. Actualmente no parece encontrar una asociación significativa de la presencia de una segunda malignidad y la probabilidad de que el ganglio centinela me salga positivo o que impacte en su metástasis o supervivencia, pero es importante tenerlo presente porque sobre todo el carcinoma escamocelular, que sí es mucho más frecuente, puede estar asociado con un Merkel en colisión. Las metástasis que da este tipo de cáncer es principalmente ganglios linfáticos, teniendo hasta un 60%. La piel es el segundo lugar, hasta un 30%. Después sigue pulmón y finalmente hígado. Es importante por su rápida evolución tener esto presente y sobre todo hacer un diagnóstico oportuno. Ya para el diagnóstico, como dije anteriormente, la biopsia y la inmunohistoquímica van a ser los protagonistas. Entonces, tenemos que en la biopsia el tumor es principalmente un tumor dérmico e hipodérmico. Va a tener 3 patrones de crecimiento, pero principalmente se va a ver el patrón nodular y el trabecular. Las células tumorales van a ser característicamente de 3 tamaños, pueden ser células pequeñas, pueden ser intermedias o pueden ser grandes, pero las que más vemos son las células pequeñas. Estas células van a tener la característica que son unas células redondeadas, monomorfas, van a tener un núcleo oval y van a tener escaso citoplasma. También vamos a encontrar gránulos densos en este citoplasma y vamos a ver diversas figuras mitóticas. Entonces, esto para que contextualizar un poco más, es el tipo de célula de Merkel pequeña, típica que se ve a la hematoxilina y eosina. Entonces, son unas células pequeñas, monomorfas, van a tener escaso citoplasma, su núcleo redondeado. Entonces, va a ser como una característica típica que lo diferencie de otros tumores. En cuanto a los patrones de crecimiento, tenemos este que es el patrón nodular, donde pues claramente se ve un nódulo. Y acá el patrón trabecular, que es mucho más disperso y mucho más infiltrante. Para diferenciar estos dos tipos de patrones de crecimiento, tenemos por un lado el nodular, como les mostré anteriormente, tiene una interfase bien circunscrita, puede con 1 o 2 nódulos, y por el otro lado tenemos el trabecular, donde su interfase va a ser poco circunscrita, va a tener células individuales o formando trabéculas,
y estas hebras celulares van a infiltrar el colágeno dérmico e incluso tejidos profundos. Hay un alto riesgo de que este tipo de crecimiento de patrón trabecular sea positivo para el ganglio centinela, lo que me va a conferir un pobre pronóstico en este tipo de tumores. Pero ¿qué pasa? La hematoxilina y eosina no va a ser, digamos, definitoria en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la celularidad del carcinoma de células de Merkel es similar a otros tumores que tienen célula pequeña. Entre estos tenemos al melanoma melanótico, al carcinoma de células pequeñas de pulmón metastásico y al neuroblastoma. Pero la diferencia principalmente se va a hacer entre el carcinoma de células de Merkel y el carcinoma de célula pequeña de pulmón metastásico. Para esto van a aparecer dos marcadores de inmunohistoquímica principales, donde tenemos la citoqueratina 20, la cual va a ser altamente sensible en carcinoma de células de Merkel, va a ser positivo, dando un patrón de punteado paranuclear, pero rara vez va a ser positivo en carcinoma de células pequeñas de pulmón. Diferente al factor de transcripción tiroidea 1, el cual va a ser negativo en carcinoma de células de Merkel y va a ser usualmente positivo en carcinoma de célula pequeña de pulmón. Nos podemos apoyar de la citoqueratina 7, que va a estar expresada en más del 80% de carcinoma de célula pequeña de pulmón, lo que me va a ayudar a hacer la diferencia entre estos dos. Vemos acá, para ilustrar mejor, que la célula es casi indistinguible simplemente a la hematoxilina y eosina. Por eso tenemos que hacer la diferencia con la inmunohistoquímica, la que me va a ser determinante para diferenciar un Merkel de un carcinoma de células pequeñas de pulmón metastásico. La citoqueratina 20 pues es el principal, uno de los principales, va a tener su patrón típico de punteado perinuclear y es muy sensible para carcinoma de células de Merkel. Podemos encontrarlo entre el 75 e incluso 100% positivo en los tumores primarios. Obviamente hay excepciones que voy a nombrar más adelante. Entonces, este es fundamental para diferenciar de una metástasis de carcinoma de célula pequeña de pulmón. Otros marcadores también positivos para Merkel, como la cromogranina A y la sinaptofisina, por sí solos no son muy sensibles, pero al hacer un panel van a ayudarme a hacer este diagnóstico de Merkel. Esta tabla la traje simplemente para mostrar que entre Merkel, carcinoma de células pequeñas de pulmón, melanoma y linfoma, la citoqueratina 20 va a ser definitoria para diagnosticar Merkel y el factor de transcripción tiroidea 1 va a ser fácil para diferenciar del carcinoma de célula pequeña de pulmón metastásico. Y acá tenemos los otros marcadores, pero estos pueden o no estar presentes. Todavía no está muy claro el valor diagnóstico de la detección molecular o inmunohistoquímica del poliomavirus. Yo estuve averiguando, acá en Colombia no se realiza, ni siquiera, pues acá en Cali no se realiza, en Bogotá tampoco. Aparte todavía no está muy claro en las guías si es mandatorio hacerlo o no, aunque obviamente en estudios se ha visto que sí tienen diferencias cuando está positivo o negativo el virus. Aparte de la clínica, también tenemos diferencias histológicas e inmunohistoquímicas si este carcinoma de células de Merkel es positivo para poliomavirus o negativo. Tenemos que el positivo es todo lo que les nombré, pero el negativo vamos a tener ya los núcleos más poligonales, unos núcleos irregulares con citoplasma abundante claro, diferente al otro que era citoplasma escaso. La distribución de las células va a ser mucho más heterogénea, va a tener una marcada atipia en el carcinoma de células de Merkel, poliomavirus negativo, porque recordemos que este no tiene el ADN viral integrado, sino que es más la marca por la radiación ultravioleta, lo que le confiere un aspecto mucho más maligno. La localización del carcinoma de células de Merkel, poliomavirus negativo, puede ser incluso en epidermis y va a tener un perfil aberrante de inmunohistoquímica donde podemos encontrar incluso el factor de transcripción tiroidea 1 positivo
complicándonos un poco más la diferenciación con el carcinoma de célula pequeña de pulmón metastásico. Acá se ve la diferencia entre el carcinoma de células de Merkel poliomavirus negativo y el poliomavirus positivo. Vemos que el poliomavirus positivo es un poco más regular, la distribución de las células, digamos que un poco más ordenadas, mientras que el poliomavirus negativo, por su alta carga mutacional, va a ser mucho más desordenado. Ya en cuanto a las imágenes, encontramos evidencia para el TAC, la resonancia y el PET scan en detección del primario, en metástasis de ganglio linfático y en metástasis distales. Las guías de la NCCN no recomiendan de rutina para identificación de enfermedad subclínica o regional en pacientes que no tengan signos clínicos de diseminación ganglionar, pero sin embargo es importante tener imágenes de base para ver cómo va evolucionando el paciente. Ellos las indican solo si hay síntomas como ganglios palpables o ganglios sensibles y recomiendan la imagen total corporal solo cuando se sospeche metástasis distales. El tamaño no es necesariamente indicador de positividad de los ganglios. La evaluación patológica va a ser mucho más importante, por eso es mandatorio hacer la biopsia de ganglio centinela. Tenemos que entonces para la estadificación vamos a tener tres componentes: el examen físico, la biopsia de ganglio centinela y el estudio de imágenes. Todo esto me va a ayudar a tomar determinaciones y ver qué manejo es el más adecuado para este paciente, recordando que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Hay unos factores pronósticos que me van a dar un mejor pronóstico que otros. Tenemos principalmente el carcinoma de células de Merkel típico, como el que está afectando extremidades superiores, va a tener mejor pronóstico. Que fuera un paciente menor de 50 años, pero como vimos, usualmente son pacientes ya mayores de 50, que sea mujer, que sea un tumor menos de 2 centímetros, que no tenga ninguna afectación ganglionar y metastásica, que no sea un paciente inmunosuprimido y que su patrón de infiltración sea nodular. Esto me conferiría un mejor pronóstico. Y obviamente que el poliomavirus fuera positivo, porque al tener el poliomavirus positivo, el desarrollo tumoral se da por la integración clonal de este virus y no por la gran marca mutagénica que da la radiación ultravioleta en los carcinomas de Merkel, que son poliomavirus negativo. Voy a hablar de forma general del manejo. Para tener pues una idea, el manejo del tumor primario. ¿Qué se debe hacer primero? La cirugía, pues cuando es factible, tanto para estadificar la lesión primaria como la enfermedad regional. Se ha sugerido una excisión amplia con márgenes entre 1 y 2 centímetros que incluya fascia o pericráneo cuando sea factible hacerlo. Se ha comparado esta excisión local amplia versus MOS y ha tenido tasas similares de recurrencia y supervivencia. Obviamente pues depende de la ubicación y depende del tumor, se ve si es factible realizar el MOS. La biopsia de ganglio centinela es mandatoria en todos los tipos de carcinoma de células de Merkel, pero sí se sugiere que sea antes de realizar la excisión local amplia. ¿Por qué? Porque se puede alterar el drenaje durante la cirugía si se hace de forma posterior. Por eso se hace de forma intraoperatoria. En cuanto a la radioterapia, se acepta como manejo de tumor primario cuando el paciente no sea operable o se rehúse a la cirugía. Referente a la radioterapia, el carcinoma de células de Merkel es sensible a la radioterapia. Esta puede usarse tanto como paliativo como adyuvante y radical. Entonces se ha sugerido últimamente que todos los pacientes deben recibir radioterapia adyuvante posoperatorio en el sitio primario y esto se va a asociar con un riesgo reducido de recurrencia local. También se ha visto que la radioterapia local va a aumentar la respuesta a la inmunoterapia, incluso en sitios distantes al campo de radiación. Esto dado por el efecto abscopal, que es el que se presume, porque tampoco se conoce muy bien este efecto, que se da por la mayor exposición y presentación antigénica, que es la que va a activar más los linfocitos T citotóxicos y va a facilitar que se
digamos, se ataque el tumor incluso en partes distales de donde se hizo la radiación. Entonces, por esto se ha documentado que es muy beneficiosa la radioterapia y se sugiere que ojalá todos reciban radioterapia adyuvante. Ya en cuanto a la estadificación ganglionar, la incidencia de metástasis ganglionares ocultas en pacientes que no tengan linfadenopatía clínica llega hasta un 30%, lo cual es muy importante. Si tenemos un tumor primario que es menor o igual de 2 centímetros y no tenemos evidencia patológica de enfermedad regional, estos pacientes van a tener una mejor supervivencia global a 5 años, hasta un 62.8%. Por eso se recomienda la biopsia, porque se tiene que hacer el análisis histopatológico. Versus pacientes donde el estado negativo del ganglio simplemente se determinó por clínica. Aquí la supervivencia global a 5 años va a ser solo del 45%. Por eso se recomienda biopsia de ganglio centinela en todos los pacientes que así no tengan ganglios clínicamente detectables. Si ya tenemos un ganglio palpable, pues se puede hacer la biopsia por aspiración con aguja fina y si esta es negativa, se debe considerar hacer la excisión del ganglio para verlo en estudio histopatológico. ¿Qué factores predictores puedo tener yo para pensar en una positividad ganglionar? El tamaño clínico del tumor y las características histopatológicas de este. Si tenemos un tumor con grosor tumoral aumentado, tasa mitótica alta y un crecimiento de patrón infiltrativo, va a ser más predictor de positividad ganglionar. Pero los tumores pequeños también tienen riesgo notable de enfermedad ganglionar que está oculta hasta un 14%, incluso en tumores menores de 0.5 centímetros, por lo cual es importante tener presente la biopsia del ganglio centinela. Ya en cuanto al tratamiento, diferente a la cirugía y a la radioterapia local, se ha encontrado que hay otro tipo de terapias como terapia sistémica para cuando ya la enfermedad es metastásica o es irresecable. La quimioterapia no está muy recomendada en Merkel, solo está recomendada en casos que haya contraindicación, se encuentre una recaída o una progresión durante la inmunoterapia. Sus tasas de respuesta van entre el 40 y 60%, depende del número de quimioterapias previas que haya tenido el paciente. Si tenemos un paciente que ha tenido quimioterapias previas, la tasa de respuesta puede llegar hasta un 20%. Pero ¿cuál es el problema de la quimioterapia? Que son respuestas de corta duración, van entre 2 y 9 meses. Aparte, la alta tasa de toxicidad es bien importante tenerla presente, sobre todo porque los pacientes adultos mayores tienen más riesgo y vemos que en Merkel el paciente adulto mayor es el paciente típico. Por eso esta se reserva para muy pocos casos. Pero con el advenimiento de la inmunoterapia se encontró un gran aliado en el tratamiento de la enfermedad metastásica o irresecable. Tenemos principalmente el bloqueo de la vía PD1 y de su ligando PDL1, que va a mostrar mejor supervivencia global y durabilidad en la respuesta al tratamiento en el Merkel avanzado. Vemos que tiene mucha mejor durabilidad de la respuesta comparada con la quimioterapia. Principalmente estamos hablando de los inhibidores de punto de control, como el avelumab, que es un anti-PDL1, es el único que en este momento, en este contexto, está aprobado por la FDA, más sin embargo también se han utilizado anti-PD1 como el nivolumab y el pembrolizumab. Entonces acá para esquematizar de una forma práctica cómo funciona. Normalmente la célula tumoral va a expresar la proteína de muerte programada 1 y la célula T, esta va a expresar el ligando de la proteína de muerte programada y la célula T va a tener su proteína de muerte programada 1, porque esto normalmente es una forma de control de la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? La célula tumoral va a expresar este ligando para detener la acción de la célula T. Va a ser como si fuera, digamos, normalmente la detención que produce este tipo de proteínas,
pero es porque la célula tumoral en su inmunología como que se camufla para evitar que el cuerpo la destruya. Entonces, ¿qué hacemos con estos anti-PDL1 y anti-PD1? Pues estos van a venir acá a bloquear esta vía, facilitando que la célula T haga la destrucción tumoral. Entonces, esto es como a grandes rasgos cómo funciona la inmunoterapia en carcinoma de células de Merkel con los inhibidores del punto de control PDL1 y PD1. Entonces, la inmunoterapia puede ser en pacientes con o sin quimioterapia previa. Tiene una tasa de respuesta objetiva cuando es de primera línea de hasta el 73% y de segunda línea hasta el 50%. El pembrolizumab, si se usa de primera línea, tiene una sobrevida libre de progresión de 17 meses y encontrándose 2/3 de estos pacientes vivos a los 2 años del tratamiento. Y el avelumab, en pacientes que han tenido quimioterapia previa, más del 2/3 de estos pacientes tienen respuesta de al menos 1 año de duración, versus los 6 meses que teníamos con la quimioterapia, mostrando superioridad en la inmunoterapia. El avelumab es mucho más efectivo que la quimioterapia, sobre todo en la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, y podría tener una mayor eficacia cuando se usa de primera línea. Los perfiles de toxicidad entre estos 3 medicamentos van a ser similares. Hay unos resultados preliminares de un ensayo fase 2, Checkmate, que este es el que va a sugerir que el Merkel también es sensible a nivolumab, mostrando una tasa global de respuesta del 68%, después de una mediana de seguimiento de 26 semanas. Se vio mejores respuestas al nivolumab en pacientes que no habían tenido quimioterapia previa y se encontró buenos resultados, pero el problema de esto fue que este estudio pues tiene una N muy pequeña, apenas 22 pacientes, y se requieren pues estudios adicionales. Lo que pasa es que debido a lo raro de esta patología, es difícil hacer estudios masivos, pero siempre en las guías, sobre todo en las del NCCN, se recomienda que los pacientes, si es posible, se incluyan en estos estudios para facilitar pues el manejo y mejorar los tratamientos disponibles en este momento. En cuanto a la recidiva y recurrencia, vemos que tiene una tasa de recidiva local alta, llegando incluso al 32% en pacientes que tuvieron cirugía con márgenes amplios. Pero las recidivas van a ser superiores cuando los márgenes de resección son estrechos, llegando incluso hasta un 89%. Las recurrencias se van a producir generalmente en los 3 primeros años después del diagnóstico, llegando a un 90% de los casos en este contexto. En cuanto al manejo de recurrencias, tanto local, regional o distal, ya si están presentes, se relacionan con pobre pronóstico. La recurrencia locorregional se va a asociar a ya la presencia de metástasis distales, lo que me va a ensombrecer el panorama. Y hay pocos estudios que me reportan los resultados específicos para estos pacientes. El manejo, recordando que tiene que ser individualizado según el caso que tenemos enfrente, además que tiene que ser un manejo multidisciplinario. Ya en cuanto al seguimiento, las guías de la NCCN recomiendan un seguimiento cada 3 a 6 meses por los 3 primeros años y después cada 6 a 12 meses en adelante. ¿Qué se hace en este seguimiento? Un examen físico completo que incluya el examen clínico de los ganglios linfáticos, pedir imágenes si se necesitan y ver, digamos, cómo está progresando la enfermedad, si el paciente obviamente tuvo alguna recurrencia, y de ahí pues se deriva el manejo que está reportado acá en el gráfico. Entonces, ya para concluir, el carcinoma de células de Merkel es una enfermedad inusual pero mortal, especialmente en adultos mayores. El carcinoma de células de Merkel que tiene poliomavirus positivo va a tener un mejor pronóstico. Es importante recordar que el diagnóstico va a estar determinado por el estudio histopatológico sumado a la inmunohistoquímica.
El manejo del tumor primario siempre es quirúrgico, excepto en contraindicaciones puntuales del paciente, y se recomienda realizar biopsia del ganglio centinela en todos los pacientes con clínica negativa para adenopatías, o sea que es mandatoria la biopsia del ganglio centinela. Y la inmunoterapia tiene unas tasas similares de respuesta a la quimio, pero la ventaja o las ventajas es que tiene menor toxicidad y mayor duración de los efectos de esta, y se ha visto que si se asocia a la radioterapia local va a tener muchos mejores resultados. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Claudia. Excelente revisión de carcinoma de células de Merkel. Hay unas preguntas aquí, hay bastanticas. Vamos a dar, no tenemos mucho tiempo para las preguntas. Hay una doctora que pregunta que cómo se diferencia entre un tumor maligno de un benigno en cuanto a la clínica, en cuanto a lo que se encuentra, los hallazgos de las células de Merkel. Bueno, tenemos, como bien dije, el carcinoma de células de Merkel. Clínicamente no se sospecha en el 99% de los casos. Sobre todo en estadios primarios puede simular cualquier lesión. Por eso es importante tener presente el acrónimo AEIOU. Si es un paciente adulto mayor que tiene un tumor de crecimiento rápido, sobre todo si tiene antecedentes de exposición solar o es un paciente inmunosuprimido, es mandatorio hacer una biopsia para complementar después si las células son sugestivas de carcinoma de células de Merkel con inmunohistoquímica, porque el diagnóstico clínico de Merkel no se puede hacer. Muchísimas gracias por la respuesta. Hay comentarios de felicitaciones, excelente conferencia, muy clara. Hay otra pregunta, dice, usted mencionaba que en la clínica actualmente no es posible realizar la detección de poliomavirus, pero sí en los estudios son evidentes las diferencias entre un tipo u otro. Mi duda es si en los estudios existe diferencia en el tratamiento entre los poliomavirus negativos y positivos, esto con el fin de evaluar hacia dónde vamos y si en el futuro posiblemente tengamos a disposición la detección del poliomavirus. Bueno, sí, claramente sería lo ideal tener la determinación molecular o inmunohistoquímica del poliomavirus, porque vimos claramente durante la charla que hay una gran diferencia entre los que son positivos y negativos. Estas sí están disponibles en Estados Unidos, en otros países. Yo espero que en Colombia en algún momento estén. Obviamente son pruebas, sobre todo las moleculares, son pruebas costosas, pero sí me facilitarían a mí tener un abordaje mucho más, digamos, temprano, mucho más dirigido al tipo de patología que tengo enfrente, saber si es un carcinoma de células de Merkel que de pronto tiene un mejor pronóstico al ser polioma positivo, diferente al otro que sería un polioma negativo, donde su marca y su rasgo mutacional va a ser mucho más grande debido a la radiación ultravioleta. Perfecto. Bueno, y una última pregunta para dar entrada a la doctora María Fernanda, porque ya el tiempo nos apura. ¿Alguna recomendación para estudio del nodo centinela?
O sea, el ganglio centinela debe hacerse así no esté el ganglio detectable clínicamente. Como lo mostré claramente, no porque no se evidencie clínicamente no debe hacerse, entonces sí es mandatorio hacer la biopsia de ganglio centinela porque el análisis histopatológico de este es el que me va a determinar si hay o no compromiso. Perfecto, muchísimas gracias, doctora María Claudia. Vamos a dar la bienvenida a la doctora María Fernanda Hernández, que nos va a hablar sobre COVID-19 y el uso de terapia inmunomoduladora en dermatología. Bienvenida, doctora. Doctora, necesito que active el micrófono. Ay, voy a volver a empezar. Perdón. Bueno, empecemos entonces ahora sí a discutir este tema que va a ser un escenario en el que nos vamos a ver enfrentados desde ya y los próximos meses. En la charla anterior, el doctor López habló muy bien de la situación que está pasando con el SARS-CoV-2 y el rol del dermatólogo en esta situación. Quienes no lo hayan podido ver, pueden verlo en el canal de YouTube de FBL TV, la charla completa. Dentro del rol del dermatólogo, entonces, se incluía el control y adaptación del tratamiento de condiciones dermatológicas de base. Y hay que tener en cuenta, pues, que dada la alta infectividad que tiene el virus, los cambios que empiezan a haber en cuanto a las reglas de distanciamiento, hay una alta probabilidad de que nuestros pacientes estén en contacto con alguien infectado o ellos mismos pues se infecten. Dentro de estos pacientes tenemos pacientes con psoriasis, dermatitis atópica y otras enfermedades inflamatorias que pueden llegar a ser severas y estar ya en manejo con inmunosupresores e inmunomoduladores o en quienes esté pensando su inicio ya por requerimiento de la enfermedad. Entonces, ya para dar estas recomendaciones, pues hay que tener en cuenta que aunque parece que llevamos mucho tiempo con esto, van menos de 6 meses desde el brote y el primer caso en Colombia fue hace 3 meses. Por lo tanto, la mayoría de recomendaciones están basadas en el mecanismo de acción de los medicamentos, el comportamiento que estos han demostrado ante otros virus y más que todo como sentido común. Entonces, para empezar a hablar, pues voy a hablar rápidamente de la respuesta inmune que se presenta frente al virus, el rol de los inmunomoduladores que puedan tener como factor de riesgo o incluso como posibles herramientas terapéuticas en el virus, recomendaciones de conducta que se han dado hasta el momento de algunos reportes y bases de datos que hay. Entonces, el SARS-CoV-2 es un betacoronavirus de transmisión respiratoria con un tropismo por las células que expresan los receptores CK2. Cuando llega a las células alveolares, su proteína S, la subunidad 1, se une a estos receptores que permite la endocitosis del virus y la subunidad 2 se une a la proteasa transmembrana serina 2 que permite la fusión de membranas y finalmente la liberación del ARN. Aquí el virus va a aprovecharse de la maquinaria de replicación celular para replicarse y diseminarse, y esto lleva a la célula apoptosis con la consecuente liberación de DAMs y PAMs, que lleva a la activación de las células epiteliales adyacentes, de las células endoteliales y de los macrófagos alveolares, que inicialmente liberan una serie de citoquinas e interleuquinas que van a atraer a monocitos y linfocitos T, que van a tender hacia una diferenciación TH1 con liberación de interferón, muy indispensable cuando se trata de aclaramiento viral.
Hay dos escenarios que pueden ocurrir: que esta respuesta esté controlada, se lleve a cabo una activación del sistema inmune regulada inicialmente por los linfocitos TCD4, haya la activación de CD8 que reconozca y elimina las células infectadas, que se activen las células plasmáticas y haya la producción de anticuerpos neutralizantes que logren inactivar el virus, y el aclaramiento por los macrófagos. Pero otra opción es que esta respuesta no esté tan regulada, que es lo que se ha visto en casos severos, y haya una atracción inicial excesiva de las células inmunes y por lo tanto una sobreproducción de las citoquinas proinflamatorias, que se asocia al aumento de la permeabilidad muscular y la tormenta de citoquinas que hemos visto que se asocia ya con el daño de otros órganos, la severidad de la enfermedad y un desenlaces menos favorables. En cuanto de qué depende estas respuestas, pues sabemos que hay factores de riesgo de base, y otro que se plantea que sucede es que el virus tiene la capacidad de inhibir inicialmente la respuesta de interferones tipo 1. El ARN del virus es reconocido por los receptores de reconocimiento de patrones a nivel del endosoma, que son los tipo TOL3 y 7, y citosólicos con el RIC1, el gen inducible por ácido retinoico. El gen inducible por ácido retinoico va a tener una cascada de activación que lleva a la activación del IRF3 y 7, que lleva a la transcripción de interferones tipo 1. Y hay una proteína del virus, de la nucleocápside de la proteína N, que puede bloquear este camino y atenuar la respuesta de interferón tipo 1. Entonces, al principio hay una replicación exagerada, y ya cuando se presenta la respuesta celular va a ser acorde a esta replicación que ha habido, a que va a haber más células en piroptosis y sea una respuesta un poco más exagerada. Lo que se ha visto en casos de otros betacoronavirus previos a inmunosupresión es que sí hay un aumento de la susceptibilidad, pero además que está asociado a casos atípicos, con periodos de incubación prolongada, diseminación viral asintomática persistente y casos severos, aunque estos casos severos lo han visto más en contexto de inmunosupresión asociada a enfermedad que por medicamentos. Y hasta el momento en COVID-19, pues no se ha visto un franco aumento del riesgo de casos graves en pacientes inmunocomprometidos, y la evidencia aún es insuficiente sobre el comportamiento de los inmunomoduladores utilizados en enfermedades de la piel en este escenario. Por lo tanto, la información que se tiene es extrapolar el comportamiento ante otros virus y según los mecanismos de acción de diferentes medicamentos. Entonces, pues vamos a hablar de algunos de los que más usamos, de ciclosporina, corticoides, de antimetabolitos y de los biológicos. Entonces, empezando con ciclosporina, pues sabemos que por unión a ciclofilina inhibe la calcineurina y la activación del factor nuclear de linfocitos T activados, y también la activación y translocación nuclear del factor nuclear kappa beta, y esto lleva a que haya una disminución en la activación y amplificación de respuesta de los linfocitos T, disminución en la presentación de antígenos por las células dendríticas, que se inhiba la diferenciación hacia el perfil TH1, y además también va a tener un efecto la ciclosporina en inhibir la producción de especies reactivas de oxígeno y la creación de trampas extracelulares de neutrófilos que participan en la inhibición de patógenos, por lo cual se considera que podría ser un factor de riesgo para infecciones virales. Lo que se ha visto ha sido más que todo un riesgo a infecciones de herpes zóster, y no solo con relación a la población general, sino en comparación con otros medicamentos inmunomoduladores. Pero en cuanto a su uso en pacientes con infecciones previas y lo que se ha evaluado de infecciones, hay varios estudios que muestran que no haya mayor riesgo, o sea, sí hay un ligero aumento del riesgo de infecciones. Pero, por ejemplo, en este estudio, que ellos incluían 225 pacientes en tratamiento con ciclosporina y que muchos de ellos, la mitad, tenían seropositividad de infección previa, ninguno presentó ni reactivaciones ni infecciones de nuevo en el seguimiento que fue hace un año, y lo consideraban como una opción segura incluso en estos pacientes con infecciones previas. Adicionalmente, se ha considerado un posible efecto antiviral, ya que al unirse a la ciclofilina va a evitar que esta, que actúa como chaperona de complejos de replicación virales, ayude a la síntesis de RNA viral. Entonces se va a inhibir la replicación de este en diferentes virus.
También se ha demostrado esta reducción de la replicación in vitro en nidovirales, dentro de los cuales se encuentra la familia de Coronaviridae, y en los betacoronavirus de SARS-CoV y el MERS-CoV se ha visto esta reducción de replicación in vitro. Entonces, pues uno podría preguntarse si los pacientes en tratamiento podrían beneficiarse de la actividad antiviral, si tienen menor riesgo de desarrollar síntomas graves, pero pues en general hay que verlo y pues plantearse la posibilidad de ver si este rol que ha mostrado in vitro lo muestra in vivo, pero en cuanto a los pacientes que lo están usando, pues pueden continuar usándolo, pero una vez haya infección, usualmente es mejor evitar ya suspender los medicamentos por un tiempo. Pasando a los antimetabolitos, empezando con el metotrexate, que es un antagonista análogo del ácido fólico, inhibe la dihidrofolato reductasa, entonces va a haber una inhibición de la síntesis de pirinas y pirimidinas y por ende una reducción en la diferenciación y expansión clonal de los linfocitos. Pero también hay una acumulación de adenosina que no es metabolizada y esta tiene un efecto también antiinflamatorio sobre neutrófilos, macrófagos y linfocitos T. En cuanto al riesgo de infecciones, encontré este metaanálisis que incluía pacientes desde 1980 a 2017 y evaluaban 2 ensayos clínicos aleatorizados, de ellos 10 evaluaban el riesgo de infección seria. Y pues eran pacientes no solo reumatológicos, sino con enfermedades inflamatorias reumatoideas y encontraron que solo había un riesgo de infección aumentada en pacientes con artritis reumatoidea. No vieron ninguna asociación con riesgo de infección seria ni con riesgo de infecciones generales en el resto del grupo evaluado. Entonces, pues no parece tener un riesgo aumentado de infecciones serias, tiene un poco mayor riesgo de infecciones, sobre todo del tracto respiratorio superior y de la piel. Otro antimetabolito es el micofenolato mofetil, que inhibe la inosina 5-monofosfato deshidrogenasa y también la síntesis de nuevo de purinas. Entonces, disminuye la proliferación celular, reduciendo la diferenciación y expansión clonal de células T y B. Con se ha considerado que hay al menos un aumento moderado del riesgo de infecciones, tanto de tracto respiratorio superior como urinarios y de infecciones por herpes virus. Encontré en literatura gris buscando como micofenolato y el COVID que se ha evaluado su efecto in vitro, lo comparaban con el remdesivir y encontraron que in vitro se necesitaban concentraciones efectivas medias menores a las que se requieren con el remdesivir y que estas están bastante lejos de las concentraciones citotóxicas, por lo que lo plantean como una opción terapéutica en la fase inflamatoria de la enfermedad. La citioprina, pues, es otra vía de inhibición de la síntesis de DNA y de la proliferación. En esta se ve más que todo una depleción selectiva de las células natural killer y un aumento moderado de riesgo de infecciones, pero sobre todo por Epstein-Barr virus. Y los corticoides, pues sí sabemos que tienen un efecto inmunomodulador e inmunosupresor, dependiendo de las dosis, bastante pleiotrópico, con una inhibición de la activación de los linfocitos T efectores por disminución de la señal de los receptores de linfocitos T, mientras que se ven aumentados los linfocitos T reguladores, y las células T ven disminuida su proliferación, la liberación de interferón, de factor de necrosis tumoral, de interleuquina 6, de interleuquina 12 y muchas citoquinas que participan en el aclaramiento de los virus. Se ha hablado del uso en estos escenarios de virus asociados a síndrome de estrés respiratorio agudo, pero en general la evidencia clínica no apoya el tratamiento con estos, porque de hecho se ha visto en el caso del MERS y del SARS un retraso en el aclaramiento del RNA del virus y además las complicaciones asociadas al uso de estos, como psicosis, diabetes, una necrosis vascular. Entonces, a pesar de que estos pueden suprimir la inflamación pulmonar, también inhiben la respuesta inmune y la eliminación de patógenos. Y pues hay que tener en cuenta que no se pueden suspender de una, porque ya por encima de 15 miligramos al día hay supresión del eje adrenal. Entonces, ya para dejarlos, recordar que siempre hay que ir desescalonando la dosis.
Lo que se ha visto ahorita en COVID, pues uno de los registros que encontré de varios pacientes, 600 pacientes, lo tiene la Alianza de Reumatología Global, pues no son solo pacientes de dermato, son en general de enfermedades inflamatorias. Y analizando la tasa de hospitalizados, se vio un riesgo aumentado de hospitalización en los pacientes que estaban con corticoides a mayor de 10 miligramos al día. No se encontró ninguna asociación con los otros inmunomoduladores y más adelante vamos a ver que los que estaban con inhibidores de factor de necrosis tumoral, por el contrario, fueron los únicos como en mostrar menos riesgo de hospitalización. Los inhibidores JAK, pues dependiendo también del tipo de inhibidor, están los JAK 1 y 2, que son el baricitinib y el ruxolitinib, que igual que los otros JAK disminuye interleuquina 6, lo cual puede ser un efecto en la fase inflamatoria de la enfermedad, pero además estos inhiben los receptores de la familia de quinasas asociadas a NAP, que inhiben unas proteínas que participan en endocitosis del virus. Entonces también se ha planteado de pronto su utilidad al inicio de la infección. Entonces, planteándose esto, ese beneficio que puede haber aquí inhibiendo la entrada del virus y el beneficio que puede haber en la fase inflamatoria, se han iniciado ya estudios con baricitinib. El primero fue en Italia, pues no son los mejores diseños de estudios, pero es lo que se empieza a hacer y es lo que se acepta en esta situación en la que estamos aprendiendo. Ellos tomaron 12 pacientes que estaban con el esquema que ellos tenían de base, que era el antiviral y hidroxicloroquina, y a 12 pacientes con ese mismo esquema asociado a baricitinib. Y vieron que los que estaban con baricitinib tuvieron una mejoría más rápida de los síntomas, mejoría de las pruebas de función pulmonar y de niveles de proteína C reactiva, no tuvieron admisiones a UCI y tuvieron alta a las 2 semanas, 7 de ellos, mientras que los que estaban con el esquema normal, 4 de ellos fueron a UCI y solo hubo una alta a las 2 semanas. Hay otros estudios, falta ver los resultados, pues en general de todo lo que se está viendo. Y ya pasando a los biológicos, pues se considera que puede haber menor riesgo porque tienen targets más definidos. En cuanto a lo que tenga que ver con el aclaramiento viral, sobre todo lo que va por la vía de interleuquina 12 y del factor de necrosis tumoral. Aunque la interleuquina 23 y la interleuquina 17 no participan directamente, sí vamos a ver que corriente abajo de esto sí hay participación de las citoquinas que están aumentadas en la fase inflamatoria asociadas a la tormenta de citoquinas en la enfermedad. Entonces, con los inhibidores de factor de necrosis tumoral, sabemos que el principal riesgo es la reactivación de tuberculosis, pero también se ha visto ligero riesgo aumentado de infecciones virales para virus de papiloma, para herpes zóster, hepatitis B. En cuanto al riesgo de virus de influenza, se ha visto igual a la población general y solo el adalimumab en estudios pivotales mostró un marcado aumento del riesgo de infecciones respiratorias del tracto superior, pero que no hubo diferencias en cuanto a la complicación o en cuanto a infecciones serias. Teniendo en cuenta el rol que tiene el factor de necrosis tumoral en la tormenta de citoquinas y que sus niveles se correlacionan con severidad, también encontré que ya se han iniciado ensayos clínicos evaluando su uso como terapia para COVID. Y como les decía, en el reporte que había de la Alianza Global de Reumatología de los 600 pacientes, estos fueron asociados a una disminución de las probabilidades de hospitalización, mientras que no hubo asociación para ninguno de los otros medicamentos y los corticoides mostraron una asociación con mayor probabilidad de hospitalización. Ya pasando a los inhibidores de interleuquina 2 y 23, lo que les decía, pues la interleuquina 23 no participa directamente en aclaramiento de virus, corriente abajo sí, pues sí, con su inhibición hay disminución del factor de necrosis tumoral, de interleuquina 17 y de interleuquina 22. Pero ya considerando la inhibición de interleuquina 12, este sí inhibe la diferenciación hacia el perfil TH1 que lo necesitamos para la respuesta antiviral. Entonces, pues en general estos han mostrado, no han mostrado riesgo aumentado de infecciones serias. Y sí ha habido con guselkumab, sobre todo, diferencia en cuanto a la tasa de infecciones respiratorias del tracto superior. La interleuquina 17, lo que les decía, los riesgos con estos pacientes sabemos que es sobre todo en cuanto a la defensa para cándida. El efecto
antiviral no lo tiene directamente, pero dependiendo de las células sobre las cuales actúe corriente abajo, sí vamos a encontrar las citoquinas que participan acá, la interleuquina 6, interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral y diferentes citoquinas que vemos que están participando en la tormenta de citoquinas. Entonces, teniendo en cuenta eso, se ha considerado si también podrían tener un rol en la terapia del COVID-19. En modelos múridos se ha visto que ratones que tienen alterado este receptor y que tienen infección por influenza, aunque tienen un riesgo aumentado de sobreinfección bacteriana, la infección viral está asociada a menor inflamación del tejido pulmonar y a menor mortalidad. Y también con estos inhibidores ya se han empezado ensayos clínicos sobre el tratamiento en COVID. En cuanto al rituximab, pues tiene el efecto anti-CD20 directo que lleva a la depresión de células B, que es prolongada hasta por 6 meses, pero de forma indirecta también disminuye los linfocitos TCD4, inhibe la liberación del factor de necrosis tumoral por los monocitos y macrófagos, lo cual alteraría la respuesta también de aclaramiento viral, y por su parte sí se ha visto asociado a aumento de infecciones serias, por lo cual considerar su suspensión sí sería un poco más apropiado con respecto a los otros. El dupilumab sí es bastante seguro, es inmunomodulador netamente, no hay riesgo de inmunosupresión. Hay poca participación de la vía de TH2 en defensa de antivirus, y sí sabemos que en el control de dermatitis atópica también controla otras enfermedades asociadas a atopia, como el asma, que en caso de estar no manejada podría sí asociarse a desenlaces no favorables en cuanto a infección por COVID. Entonces, este es uno de los medicamentos que se debe considerar continuar. Entonces, en resumen, sabemos que hay la infección viral, que puede haber una respuesta apropiada por la vía de los interferones tipo 1, o puede haber una replicación exagerada que lleve a una respuesta exagerada, y que los diferentes medicamentos que usamos pueden tener un rol en esa fase inflamatoria. Ya en cuanto a las recomendaciones que se han dado, casi todos han emitido por el mismo camino, en base a que primero hay que evitar que se descompensen las enfermedades. Entonces, en general, evitar suspender estas terapias y escogerlas de menor riesgo. Pero ya una vez se presenta la infección, como se necesita una respuesta antiviral robusta, inicialmente sí considerar ahí suspender los medicamentos. Y ya en cuanto al rol que puedan tener terapéutico directamente con el COVID, sí se va a ver es en la fase de hiperinflamación. Entonces, de los primeros que han hecho enunciados fue el Consenso de Australia y Nueva Zelanda, que recomendaron en pacientes con infección de tracto respiratorio superior, pero sin sospecha de COVID, reducir la dosis o cesarla temporalmente hasta resolución de los síntomas 2 semanas después. En pacientes con COVID, sí suspender todos los inmunomoduladores, los corticosteroides desescalonar y posponer la dosis de biológicos reiniciando 4 semanas después. En cuanto a la iniciación de terapia, siempre hacerlo con mucho cuidado, teniendo en cuenta factores de riesgo, y sobre todo tener mayor precaución con los inhibidores de factor, con el TNF-alfa, con el rituximab y los que tengan mayor riesgo de inmunosupresión. Lo mismo va por parte de la Academia Americana, que en pacientes sin COVID recomiendan continuar evaluando el riesgo-beneficio, teniendo en cuenta los factores de riesgo que ya se conocen, que sean mayores de 60 años, con comorbilidades. En pacientes que tengan la enfermedad, descontinuar o posponer hasta la recuperación e iniciar la terapia teniendo en cuenta el riesgo-beneficio. La Asociación Británica de Dermatólogos también da unas recomendaciones similares, y además da unas recomendaciones sobre el distanciamiento social de acuerdo a la terapia que estén recibiendo los pacientes y el riesgo que puedan tener de inmunosupresión o de infecciones. Entonces, en bajo riesgo, como el dupilumab, recomiendan un distanciamiento igual que al resto de la población. En riesgo moderado, que serían pacientes con enfermedad controlada, con un solo inmunomodulador, o con biológico y metotrexate, o con un inmunomodulador tradicional hidroxicloroquina. El distanciamiento social igual que el resto, pero ya teniendo en cuenta que son una población vulnerable. Y si estos llegan a tener factores de riesgo asociados, comorbilidades o ser mayores de 70 años, sí indican aislamiento estricto. Y de entrada, aislamiento estricto para los que estén con 2 inmunomoduladores, con dosis altas de corticoides o con rituximab.
La Sociedad Argentina de Dermatología también son recomendaciones similares, pero ellos en el caso confirmado, si no indican suspender de una, sino evaluando caso a caso cada situación. El Task Force Europeo en Dermatitis Atópica sí recomiendan continuar todo tipo de terapia porque las exacerbaciones van a tener un impacto negativo en la inmunidad, seguir las recomendaciones de distanciamiento y en los pacientes infectados evaluar el riesgo individual. Recomiendan no suspender los que estén con dupilumab porque podrían exacerbarse otras enfermedades y comorbilidades de atopia. Y ya en caso de que se suspendan las terapias sistémicas, compensar esto con tratamiento tópico estricto. En caso de que se requiera iniciar sistémico, pues siempre considerar mantenerlo tópico, pero si ya es necesario, considerar el dupilumab por encima de las otras opciones. El Grupo Colombiano de Psoriasis y Artritis Psoriásica también ha emitido una serie de recomendaciones, estas son algunas: hacer el tratamiento para evitar la inflamación sistémica, las consecuencias, escogiendo el medicamento de menor riesgo. Aquellos pacientes con psoriasis severa o grave, con riesgo de hospitalización, iniciar terapia inmunosupresora convencional o biológica, siempre hablando con el paciente del riesgo-beneficio. Todos los que estén en esta terapia que mantengan un aislamiento preventivo obligatorio. Los pacientes con infección, posponer las dosis en caso de biológicos hasta 2 semanas posterior al inicio de los síntomas y que la administración de estos procure realizarse en casa y que eviten estar desplazándose a los centros de salud. Entonces, esto incluye también que los pacientes estén siendo seguidos, si es posible, por telemedicina. Este es un algoritmo que me gustó porque era considerando el riesgo de inmunosupresión y el riesgo de infecciones. Entonces, si están con un manejo no inmunosupresor, buenísimo, continuar con las medidas que son. Ya cuando están con inmunomoduladores, entonces empezando por los que no son un target directo en interleuquinas que participan en defensa viral. Si un paciente está con ustekinumab, pues se considerar irse únicamente por los inhibidores de interleuquina 23. Y con estos pacientes que ya tienen riesgo de inmunosupresión leve, moderada y alta, tener medidas estrictas de aislamiento y considerar otras opciones de menor riesgo. Lo mismo en dermatitis atópica, ya si se requiere una terapia sistémica, considerar el dupilumab por encima de las otras opciones. Si se encuentran con estas opciones, considerar un cambio a una medida de menor riesgo. Entonces, eso es en cuanto a lo que se ha recomendado. En cuanto a reportes y bases de datos, la mayoría de reportes, pues que sean bastantes casos, vienen de Italia, o sea, que son un centro epidémico. Entonces, uno de los que encontré fue este de Nápoles. Ellos evaluaron los pacientes que ellos tenían con psoriasis en tratamiento con biológicos, que eran 168, y los llamaron para indagar sobre síntomas de infección respiratoria, y solo 3 de ellos habían tenido historia de fiebre o tos en el último mes y habían tenido remoción espontánea y sin disnea. Esta llamada ellos lo hicieron entre 45 y 60. Aquí también dupilumab, pues no se encontró tampoco diferente, pues hicieron 2 reportes que tuvieron de los 245 pacientes que tuvieron. Uno fue leve, uno sí requirió hospitalización, pero mejoró rápido. Sus familiares, los 2 familiares contactos de estos pacientes, los 2 tuvieron desenlaces fatales. Este del norte de Italia, ellos también llamaron a todos los pacientes de psoriasis que están en tratamiento con biológicos, eran 5.206. De ellos, 6 habían tenido COVID positivo, 1 requirió UCI, 3 estuvieron hospitalizados, 1 fue un caso leve y 1 fue asintomático. Este de Lombardi, que también es una zona de riesgo, ellos quisieron evaluar entre pacientes que estaban con biológicos y el resto de la población. Encontraron un mayor riesgo de infección y un mayor riesgo de hospitalización, pero no riesgo ni de ingreso a UCI ni de muerte.
Y ya pasando a esto que me parece súper importante son los registros y bases de datos. Esta es una de Wake Forest, ellos llevan también un registro detallado, es a nivel mundial. Solo vi que tenían actualizado hasta el 30 de abril que había 7 casos y de estos 7 casos uno había tenido desenlace fatal, que era una señora de 89 años, pero ella no estaba en tratamiento sistémico, sino solamente con tratamiento tópico. Otro, el Soprotect, es también súper completo, ya tienen casos de Latinoamérica, tienen de Argentina, tienen de Colombia, tienen de Ecuador. Esto es lo que llevaban de los primeros 200 casos, de esos 200, 146 fueron ambulatorios, 78 de ellos suspendieron el tratamiento durante la infección, 182 ya estaban recuperados y hubo 6 muertes. Y también está el registro de dermatología de la Asociación Americana, que no solo va a evaluar el comportamiento de la enfermedad en los pacientes con enfermedades dermatológicas y que puedan estar en tratamiento con inmunosupresores, sino que también están llevando el registro de las manifestaciones cutáneas de la enfermedad. Por último, pero no menos importante, sino que a uno de los que le deberíamos prestar más atención y todos ustedes que tengan pacientes en manejo, es el registro latinoamericano de pacientes con psoriasis e infección por COVID, el RECOVID. Ellos también llevan un registro detallado de toda la evolución que tienen de la enfermedad, los medicamentos que están usando. Y pues en conclusión, la principal meta es evitar la exacerbación de la enfermedad de base, porque eso sí se sabe que se puede asociar con desenlaces de peor pronóstico. Es importante tener una comunicación constante con los pacientes, porque incluso ellos pueden sentir la duda de si continuar o no la terapia y suspenderla por su propia cuenta. Entonces hay que darles seguridad y es tener la comunicación constante para saber en el momento en que se enfermen y tomar la decisión en conjunto de acuerdo al riesgo. Y lo que sí yo los quiero invitar es a reportar la experiencia que tengan ustedes con sus casos, ver cómo les va con las infecciones y en caso de que tengan muchos pacientes y ninguno se infecte, igual, si pueden hacer reporte, reportarlo, porque al final esto es lo que va a ayudar a que se construya más adelante una evidencia más robusta. Entonces, en general, pues una invitación a seguir aprendiendo y aportar a la creación del conocimiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Excelente ponencia. Felicitaciones a ambas por estas revisiones. Hay comentarios. El doctor Víctor Benítez hace un comentario. Dice, en general hemos visto que los biológicos aumentan probabilidad de infecciones bacterianas y micóticas. No hay mayor riesgo de infecciones virales excepto del herpes virus. ¿Alguna pregunta para la doctora María Fernanda? ¿Alguna pregunta para la doctora María Fernanda? Las preguntas que quedaron pendientes por responder en la primera, en el carcinoma de células de Merkel, todas quedaron grabadas, les vamos a dar respuesta por el correo que está inscrito, porque pues sí eran bastantes y el tiempo no nos daba, pero todas van a ser, van a tener en su correo la respuesta adecuada. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, inquietudes, damos por finalizada nuestra jornada académica de dermatología del mes de junio, que los quiero invitar para la próxima, que es el 4 de julio, el sábado, el primer sábado de julio. Vamos a tener 2 conferencias y los esperamos ese día. Muchísimas gracias por su atención. Vale. Súper bien, no sé.